gobierno de Dios revelado en las Escrituras. Esa es la serie que hemos aperturado el día de ayer. Hemos grabado el primer volumen de esta serie. El día de hoy vamos a continuar. Hemos visto bastantes cosas interesantes el día de ayer, como por ejemplo el primer mandamiento no fue dado, hermanos, en el monte Sinaí, ¿verdad? Mucha gente pensaba que el primer mandamiento era amar a Dios por sobre todas las cosas, pero el primer mandamiento, como lo hemos mostrado, fue dado en el jardín del Edén, cuando Dios le habló al hombre y le dijo: de todo esto puedes comer menos de eso, enseñándole el primer mandamiento de la obediencia. La obediencia estaba antes de la ley, ¿verdad? Por eso que Dios, a través de su palabra, Él se revela a nosotros y quiere que nosotros lo conozcamos como Él desea ser conocido. Mucha gente conoce a Dios solamente por la superficie, porque Dios bendice, porque Dios hace un milagro, porque Dios puede sanar, porque Dios puede levantar a un muerto, pero más allá, hermanos, no lo conocen, y eso es lo más triste, que duele el corazón de un padre. Dios es un padre, y cuando un hijo no conoce a su padre, no conoce cuánto el padre lo ama, cuánto el padre ha hecho por él, cuánto sacrificio ha hecho, entonces el corazón del padre le duele. Y así Dios, hermano, se siente, hermano, de esa forma, porque muchos cristianos en el mundo entero todavía no conocen a Dios como Dios quiere que sea conocido a través de su palabra, porque la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Mucha gente solamente se acerca a Dios por un milagro, por un beneficio, por una sanidad, por problemas económicos, y cuando Dios suple, cuando Dios obra, a veces uno se olvida y se vuelve ingrato de Dios. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no han aprendido a conocer a Dios. Porque el que conoce a Dios por su palabra, aunque Dios responda sí, aunque Dios responda no, va a permanecer siempre fiel a Dios, porque Dios, hermanos, ha hecho todo por nosotros. Él nos ha amado incluso antes que nosotros nos formásemos en el vientre de nuestra madre, y nos ha entregado en su palabra cuál es el gobierno, la forma como Él gobierna al mundo entero y al universo. Incluso, recuerde, Dios no solamente es un padre, como hemos dicho la clase de ayer, Dios también es un rey, y un rey gobierna, y un rey tiene autoridad, y un rey pone, hermanos, estatutos, decretos. Y es por eso que Dios dio los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas, las leyes, que mucha gente de repente piensa que eso Dios lo ha hecho para limitar al ser humano, para restringirlo. Pero sin embargo, el día de ayer vimos una lección extraordinaria donde Dios ha dado cada uno de estos, hermanos, términos para que el ser humano sea protegido, y Dios cuidando al hombre para que le vaya bien, para que pueda ser bendecido en esta tierra. Mucha gente, hermano, tiene una religión, hermano, hace muchas cosas, pero sin embargo hay un vacío en el corazón de él. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, está viviendo fuera de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a grabar entonces el segundo volumen de esta serie. Hemos aprendido, sugiero a los que no han estado, los que recién se están conectando, que por favor puedan ver el video de ayer que ya está publicado en el canal de televisión, para que puedan entender la segunda parte, porque es una serie larga de varios videos que vamos a grabar. Hemos grabado ya un montón de series, tenemos más de 2000 enseñanzas en el canal. Bien, vamos a continuar entonces con los principios. Recuerden, los principios. ¿Qué son los principios de Dios? Los principios están antes de las leyes, están antes de los mandamientos, están por encima de todo. Es algo que Dios ha puesto primero. Vamos a ver el principio de la libertad. Amén. Principio de la libertad. Deuteronomios capítulo 30, verso 19. Deuteronomios 30, 19. Ahí vamos a empezar. No se vaya a olvidar que los mandamientos son la expresión de un padre amoroso como protector, hermano, de sus hijos. Por eso que Dios dio mandamientos, porque nos ama y porque nos quiere proteger, no porque nos limite, ¿verdad? Bien, empezamos entonces con los principios. Segundo video de esta serie, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Dios bendiga a cada uno de ustedes que el Señor, hermano, nos ha traído en esta noche. Deuteronomio 30, 19. La palabra se va a leer siempre para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó, y gloria del Espíritu Santo que está presente, y dice de la siguiente manera: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, mire esa palabra, nótelo, escoge pues la vida para que vivas tú
y tu descendencia. Ahí como estamos en pie, vamos a orar un momentito, por favor. Padre mío, Dios de los cielos, una vez más nos presentamos con mucha reverencia y respeto delante de tu presencia, delante de tu majestad, reconociendo que tú estás presente en este lugar a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, a través de esta enseñanza. Dios mío, háblanos en esta hora, Dios de los cielos, que no nos vayamos, Señor Dios mío, porque que no sea un día, un culto más, bendito Dios, sino que sea un día donde tú rompas ataduras, cadenas, ligaduras, maldiciones, que quiten la ceguera espiritual, Padre mío, que llenen nuestro corazón de tu palabra, que nos des vida, Padre mío, que corra el río de agua viva por nuestro ser, que tú hagas en esta noche lo que tengas que hacer para con cada uno de nosotros, porque tú nos has traído hasta tu casa el día de hoy para administrarnos por tu palabra. Señor Dios mío, pase lo que pase, tu nombre sea glorificado, bendito Dios, con la autoridad que nos delegaste como iglesia tuya y como ministro tuyo. Atamos al hombre fuerte, a todo principado, a toda potestad, a todo espíritu contrario que se levante en contra de este pueblo, de esta gente, de estas personas que van a oír tu palabra, Padre mío. Declaramos inoperante todo poder del diablo y que tengan la libertad del Señor Dios mío de poder escuchar libremente tu palabra y poder recibir la bendición por medio de la misma. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Tome su asiento. Gloria a Dios. Bien. Solamente recapitulando un ejemplo del día de ayer para poder entrar a los principios. Ayer dijimos que en la Biblia hemos encontrado, o vamos a lecturar nosotros cada vez que leemos la Biblia, vamos a escuchar de mandamientos, de leyes, de estatutos, de preceptos, de ordenanzas, de principios, de juicios, etc. Un montón de palabras y términos que mucha gente piensa que Dios lo ha puesto ahí solamente para aburrir al ser humano, para que nosotros pensamos que Dios nos está esclavizando. Pero con un ejemplo, con una ilustración del día de ayer, dejamos bien en claro que no es así. La ilustración del día de ayer decía, cuando un padre le dice a un hijo, ¿sabes qué hijo? Cuando ya está creciendo, no vayas a meter tu dedo en la corriente. No, el niño podría de repente pensar que su padre es malo porque le está diciendo, le está impidiendo que él conozca, que él experimente. El niño podría pensar que su padre es un aburrido, que su padre no lo quiere porque no lo deja divertirse, ¿verdad? El niño no sabe del peligro, pero Dios, como lo ama, le dice y le advierte: no vayas a meter tu dedo en esa corriente, porque el niño no sabe que él puede morir, pero el padre sí sabe que si el niño mete su dedo ahí, se va a electrocutar y puede morir. Por eso mismo, de la misma manera, Dios, como el hombre no sabe, como el hombre, hermano, desconoce un montón, infinidad de la sabiduría de Dios, Dios ha dejado sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus leyes, que cada uno de ellos son diferentes, distintos, como lo vamos a ver en esta serie, tiene un significado y revela en el corazón de Dios para que al hombre le vaya bien. Dios es un Padre protector y es por eso que nos dejó sus leyes, sus mandamientos, porque nos quiere proteger, porque quiere que nos vaya bien en la vida. Cuando el ser humano, cuando el hombre y la mujer, hermano, hace y vive como ellos quieren, como el mundo les dice que viva, o como la gente les sugiere que viva, y va todo eso en contra de lo que Dios ha ordenado, entonces siempre le va a ir mal al ser humano. Por eso que la gente no es feliz, por eso que hay problemas, por eso que la gente vive enferma. ¿Por qué? Porque la gente está en desobediencia a Dios. Y el primer mandamiento que vimos ayer, repito, fue la obediencia. En el jardín del Edén, lo primero que le dijo Dios a Adán es: obedece. Todo esto puedes comer, todo esto es tuyo, pero esto no lo comas. Dios pudo poner un cerco de ángeles para que Adán no comiera, pero no lo hizo. Dios pudo poner trampas o un pantano para que Adán no pasara, pero Dios no lo hizo. ¿Por qué? Porque la obediencia tiene que ser voluntaria. Dios no obliga a nadie a obedecer. Y es el primer mandamiento y principio que está encima de todos. Obedece. La Biblia dice que la obediencia vale más que el sacrificio. Cuando alguien desobedece, entonces jamás será bendecido por Dios. Jamás. Entonces lo primero que aprendimos el día de ayer fue obediencia. Hoy estamos hablando sobre los principios. Y aquí hemos lecturado en Deuteronomio, donde la Biblia dice, Dios dice: llamo a los cielos y a la tierra por
que he puesto delante, Dios le advierte al ser humano, delante de ti he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios dice, mira, Dios todavía sugiere, Dios no te obliga, Dios te dice, escoge tú. O sea, Dios nos ha dado la libertad. El primer principio que vemos en la Biblia, en la libertad, el principio de la libertad o del libre albedrío, como usted lo quiera llamar. Mucha gente ignora que ese principio, escuchen bien, ha sido puesto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ese principio existe. ¿Por qué? Porque los principios, aprenda esto, los principios están por encima de las leyes, están por encima de los mandamientos, están por encima de todo, porque los principios revelan el carácter y el corazón de Dios. Un principio jamás va a terminar. La ley escrita terminó con Jesús, ¿verdad? Pero un principio no. Los principios son eternos y fueron dados desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y uno de esos principios es el principio de la libertad. Dios nos ha dado libertad de escoger. Dios no te obliga a que tú me sirvas. Dios no te obliga a venir a la iglesia o aquí, hermano, nos obligamos. No, Dios nos ha dado la libertad. Nadie nos ha puesto la pistola en el cuello para un día aceptar a Jesucristo y decirle que lo amamos. No, nosotros un día lo aceptamos. ¿Por qué? Porque entendimos que, hermano, sin Dios el hombre no es nada. Que el hombre vivirá solamente menos de 100 años y se irá a la eternidad y entrará en un juicio y luego en una condenación eterna. Pero entonces, cuando nosotros entendimos y conocimos a Cristo, entendimos que la muerte no termina todo. La muerte solamente es el paso hacia la eternidad, y después de la muerte hay un juicio, y después del juicio hay una salvación eterna o una condenación eterna. Y nosotros tenemos que escoger a dónde queremos ir en la eternidad. Dios siempre ha dado la libertad al ser humano de escoger. ¿Ok? Dios, cuando creó al hombre, le dio la capacidad de elegir. Adán podía obedecer. Adán podía también desobedecer. Dependía de él. Porque ya no, que usted tiene que entender aquí, debe anotarlo en su cuaderno. Recuerde, aquí en la iglesia siempre decimos, aquí venimos con Biblia, cuaderno y lapicero. Porque aquí la iglesia es una escuela, aquí venimos a aprender. Porque la mente es muy frágil, se nos va a olvidar. Pero cuando usted lo anota, usted va a aprender. Algo que es fundamental entender es que el amor verdadero, escucha, el amor verdadero requiere, y digo esta palabra, requiere una elección. Si realmente tú amas, tú vas a tener que elegir. Porque no elegir también es una elección. Mucha gente puede decir, o acepto a Cristo o no acepto a Cristo. Otro puede decir, no, mañana. Eso también, posponer también es otra elección. Ahora, el amor verdadero, decimos, requiere una elección. Dios demanda del ser humano que elijamos. O elegimos la vida o elegimos la muerte. Dios te lo ha puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tienes que escoger obedecer o no obedecer. Adán lamentablemente escogió no obedecer. Por eso que él fue expulsado. Por eso que entró la muerte. Por eso que nosotros pasamos tantas cosas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios sigue permitiendo al hombre escoger. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque Dios no ha creado máquinas, no ha creado robots. Podría hacerlo, podría obligarnos en su infinito poder y soberanía, obligarnos a servirlo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque nos ama. Y cuando hay amor, no hay obligación. ¿Entienden? ¿Cuánto Dios ama al ser humano? Dios sabe que el ser humano puede darle la espalda. Dios sabe que mucha gente va a elegir no servirle. Y aún así, Dios decidió darles esa libertad de escoger. ¿Por qué? Porque los ama. Nadie te va a amar más que Dios, ni tu padre ni tu madre. Por eso que Dios nos dio esa libertad. Segundo principio, ojo, les he dicho el día de ayer, que bueno, el Señor nos ha dirigido a capturar esta serie, que vamos a entrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero de manera resumida, porque esto es una cátedra para pastores, maestros, evangelistas, para líderes. Es algo pesado, pero lo estamos haciendo de la manera más sencilla para la iglesia.
entienda lo básico para que cada día más se enamore del Señor. Segundo principio, el principio de la justicia. Este principio también lo vemos en el Génesis. Mira, la ley, los mandamientos, la ley, vinieron con Moisés. Moisés no estaba ni en proyectos. Antes de Moisés fue Abraham. Antes de Abraham fue Noé. Antes de Noé fue Enoc. Antes de Enoc estaba Adán. Y ya estamos viendo que los principios están en el principio, al inicio, en Génesis. Por lo tanto, los principios son primeros, nunca pasan. El principio de la justicia. Habla sobre él en Génesis capítulo 4, verso 8. Aquí vamos a encontrar la prueba contundente de que los principios divinos existen antes de la ley de Moisés. Lo tiene en Génesis 4, 8. Dice la escritura: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, hasta ahí normal, todo ya. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Mira, note algo ahí. En ese tiempo, en el tiempo de Caín, no existía la ley, no existían las tablas de piedra que Dios entregó a Moisés. Todavía no se había escrito el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento: no matarás. ¿Dónde está? En la ley, Señor. Con Moisés, Dios en el monte Sinaí le dijo: no matarás. No existía ese mandamiento ahí todavía. A Caín, a Adán, nadie les entregó la ley, nadie los predicó, nadie los evangelizó, pero ellos estaban bajo los principios de Dios, porque los principios son eternos. O sea, ese mandamiento, el mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, que dice no matarás, todavía no estaba ni en proyecto, no existía ahí. Pero sin embargo, mira, sin embargo, dice la Biblia que Dios juzgó a Caín. Caín podría decir: pero no hay ningún mandamiento que diga me impida matar. No, pero sin embargo el principio sí está. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a cada ser humano algo que se llama conciencia, que nos hace saber lo que es bueno y lo que es malo. Cuando usted hace algo mal, ¿sí o no? Cuando usted hace algo mal en su vida, hay algo dentro de usted que no le deja estar tranquilo. Y eso se llama conciencia. Dios ha puesto la conciencia. La conciencia está en el espíritu del ser humano. Y eso está por encima de todo. Tenemos un predicador llamado conciencia. Por eso que nadie podría excluirse, decirse. Por ejemplo, a los incas, aquí en Perú, ¿quién les predicó? Nadie. El evangelio no llegó a los incas, ¿sí o no? Pero ¿cómo Dios los juzgó? Por la conciencia. Porque Dios ha puesto siempre algo. Nadie, hermanos, en la historia de la humanidad podrá excusarse delante de Dios. Si bien es cierto, no, la ley todavía no estaba en el tiempo de Caín, que decía no matarás porque era un pecado ordenado por Dios, pero el principio de Dios sí estaba. Y es por eso que dice la Biblia que Dios juzgó a Caín. Mira, en Génesis capítulo 4, verso 10, Génesis capítulo 4, verso 10 dice lo siguiente: y él le dijo, Dios le habló a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La pregunta sería: ¿por qué fue culpable Caín? ¿Por qué el asesinato? Escucha, ¿por qué Caín fue culpable? ¿Por qué Dios juzgó a Caín? Por la sencilla razón que el asesinato, escucha, siempre ha sido pecado. La ley escrita no existía, pero el principio moral sí existía. Repito, la ley escrita no existía en aquel tiempo, pero el principio moral sí existía. Es eso lo que nos enseña y nos diferencia a nosotros de los demás. Si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios.
Porque, hermano, escucha, no todo el tiempo va a estar tu esposo o tu esposa contigo para que tú no adulteres. ¿Sí o no? ¿Qué nos hace nosotros no adulterar o no fornicar o no pecar? Es que sabemos que Dios nos está mirando y que su palabra prohíbe eso. No todo el tiempo tu pastor va a estar contigo para verte lo que tú haces o no haces. Pero siempre, escucha bien, siempre el principio moral tiene que estar dentro de nosotros. Porque un día Dios nos va a juzgar. Cada mentira, cada palabra, cada acción que tú hagas, tú te vas a olvidar. Pero Dios jamás se va a olvidar. ¿Entienden? Y eso es algo que muchos cristianos hasta el día de hoy descuidan y no entienden. Se preguntan, pero ¿por qué les va mal en la vida? ¿Pero por qué tienen tantos problemas y tantas cosas? Porque nosotros hemos descuidado, hermanos, el concepto o lo que Dios ha estipulado en su palabra. Aquí deberíamos aprender una lección en la iglesia. ¿Cuál? Uno, que los principios de Dios son más antiguos que la ley de Moisés. Eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? Recuerden, los principios están por encima de la ley, son más antiguos, aparecieron desde el inicio. Eso ya nunca se lo olviden. Mañana le pregunto, ojalá me respondan. Dos, los principios, ¿dónde nacen? Los principios nacen del carácter eterno de Dios. O sea, escucha, ¿qué es lo que define a una persona? Una persona, ayer le decía, una persona puede decir, no, yo soy así, yo soy bueno, yo soy esto, yo soy aquello. Eso es lo que tú dices. Pero tu carácter es lo que tú eres. ¿Sí o no? Podemos nosotros decir muchas cosas, pero nuestro carácter es que quien revela quién realmente somos. Y Dios también tiene su carácter. Y el carácter de Dios, escucha bien, el carácter de Dios es el que nosotros debemos mantener. Por eso que los principios nacen en el carácter de Dios. Es quien Dios realmente es. A través de sus principios Dios nos enseña a ser como Él es. 3. El carácter de Dios, escucha, nunca cambia. El carácter de Dios nunca cambia. Por eso dice David, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Los tiempos cambiarán, las costumbres cambiarán, los pensamientos cambiarán, pero Dios jamás va a cambiar. Porque Dios, escucha bien, el carácter de Dios nunca cambia. Punto número 5. El principio de la justicia. Vamos a ver. Siguiente principio. El principio de la justicia. Aquí vamos a usar a Noé. Porque cada personaje en la Biblia nos va a enseñar principios. Noé es el principio de la justicia. Miren, después de la corrupción universal, apareció Noé. Cuando el mundo se plagó de tanta maldad, dice la Biblia que apareció este personaje llamado Noé. Abra su Biblia en Génesis capítulo 6, verso 9. Génesis 6, 9. Dice la palabra: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Note esa palabra, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Observe la siguiente pregunta: ¿cómo podría ser justo Noé si todavía no existía la ley de Moisés? Porque mucha gente piensa que la justicia viene por la ley. En la ley se habla de la justicia, pero antes de la ley está el principio de la justicia. Noé era el tataranieto de Moisés. Y Noé, Dios le da un atributo, le dice varón justo. ¿Por qué? ¿Por qué no era justo? Porque Dios es justo. Es que el principio de la justicia es algo que nunca va a cambiar. La ley pasó, la ley terminó, pero los principios nunca acaban. Por eso que Dios es un Dios de justicia. Él es justo. Los cristianos somos injustos. Sacamos cara por nuestra familia, pero no cara por la justicia. Defendemos lo nuestro, pero no lo correcto. Por eso que nos va mal en la vida.
Porque algo que debe caracterizar a un hijo de Dios es que es justo, hace lo correcto, aunque me perjudique, aunque vaya en contra mío. El hijo de Dios hace la justicia, obra con justicia, porque la justicia es un principio y demuestra el carácter de Dios. Mira, te dije la pregunta: ¿cómo podría ser justo Noé si todavía no existiera la ley de Moisés? Sencillo, la respuesta es sencilla: porque la justicia existía antes de la ley. Repito, la justicia está antes de la ley. Dios siempre ha tenido un estándar moral. La gente, hoy los muchachos, por ejemplo, se comparan con los otros muchachos. Yo soy mejor que tú, yo soy mejor que tú. Hasta los cristianos: soy mejor evangelista que tú, soy mejor pastor que tú. El gran error. Y los hombres, hermanos, los hombres fallan siempre. El cristiano debería siempre medirse con el estándar de Dios. ¿Sabe por qué le va mal a los cristianos en el mundo entero? Porque los cristianos se comparan y dicen: bueno, yo no soy tan mal cristiano como el otro cristiano. Es que ese cristiano viene 2 veces a la semana, yo vengo 3 veces a la semana al culto nada más. O sea, soy mejor. ¿Usted cree que eso es correcto? No, es que yo no digo tantas mentiras como dicen otros. Por ahí miento, pero no digo tantas mentiras. Se comparan con los demás. Pero el gran error es que nosotros jamás debemos medirnos con otra persona. Porque los hombres tienen errores, tienen fallas, tienen defectos, engañan, mienten. Pero Dios no. El cristiano siempre debe mirar los estándares de Dios. El cristiano siempre tiene que compararse como Dios. O sea, Dios es justo, yo debo ser justo. Dios no miente, yo no debo mentir. Dios ama, yo debo amar. Dios perdona, yo debo perdonar. Así tiene que mirar un hijo de Dios su palabra. Así debe obrar un hijo de Dios. Porque la justicia es un principio que está por encima. Mira, en Génesis capítulo 6, verso 5, Génesis 6, 5 dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese mismo tiempo estamos viviendo, un tiempo de corrupción. Un tiempo donde la gente te habla bonito, te dice muchas cosas, pero por detrás tú no sabes cuáles son sus intenciones, cuáles son sus pensamientos. Hay mucha gente que se ríe contigo, pero te envidia, te tiene odio, te tiene celos, se burla de ti, porque no puede resistir. O sea, hay algo que lo molesta de ti. ¿Entienden? La maldad de los hombres, al igual que en el tiempo de Moisés, estamos viviendo ese mismo tiempo. Por eso que decimos que Cristo viene. ¿Por qué? Porque una de las señales que dio Jesús antes de su venida sería que se viviríamos los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé la maldad era mucha. Y vemos ahora cómo matan a la gente, cómo la gente se da y matan a sus propios padres, entre hermanos se matan, cómo hay odio entre los hermanos, entre los cristianos, cómo se pelean. Vemos tanta maldad. Ese tiempo nosotros estamos viviendo, por eso le decimos que estamos en el último tiempo. Ahora, presta atención, estamos en el principio de la justicia, porque la justicia trae no solamente justicia, trae juicio. Justicia y juicio van siempre juntos. Y cuando nosotros hemos leído este versículo donde dice: y vio Dios que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal, ¿qué hizo Dios? ¿Qué cree que hizo Dios? A ver, si usted ha leído la Biblia, ¿qué hizo Dios? ¿Los perdonó? ¿Se arrepintieron? ¿Qué hizo Dios con la gente, con la generación de Noé? ¿Qué hizo? Fuerte, hombre, ya conmigo los ratones de lengua. No han cenado. ¿Qué hizo Dios, hermana Nancy? Los exterminó, pues. Ahora, la pregunta: ¿por qué Dios hizo eso? Porque Dios los juzgó. Porque el principio de la justicia nadie lo va a poder tener.
como ellos se habían pervertido a tal punto, no existía la ley, pero el principio de la justicia sí estaba. Y la justicia trae juicio. Por eso dice la Biblia que Dios juzgó a aquella generación. ¿Por qué? Porque violó los principios eternos. Cuando, y aquí vengo con la enseñanza, cuando tú violas un principio, tú caes bajo maldición. Y muchos cristianos ignoran eso. Pero hermano, me han orado, me han echado aceite. Han venido los pastores, todos han orado. Y no importa quién te ore. Cuando alguien quebranta un principio, la maldición no se va. ¿Entiendes? Porque Dios exterminó esa generación. ¿Por qué Dios no nos perdonó? ¿Por qué Dios no le dio más tiempo? ¿Por qué? Porque no se terminó. Porque violaron los principios. Es que los principios de Dios no pueden ser, hermanos, simplemente desechados. Por eso que muchos cristianos, por más que buscan, a veces no sienten el Espíritu Santo, no sienten la unción, no sienten el fuego. ¿Por qué? Porque estamos teniendo, hermanos, el gran error de querer quebrantar principios. ¿Por qué a muchos cristianos, hermanos, no les va bien? Porque a veces quebrantamos los principios. Los principios es algo que se debería haber enseñado en las primeras conversiones. Es algo fundamental. La generación quebrantó los principios de Dios y Dios no se terminó. No se hizo un problema. Si hubiese... Yo le pregunto, ¿se arrepintieron o no se arrepintieron? Claro que se arrepintieron. ¿Acaso no clamamos, no hay algo en la puerta? Ahora sí le creemos. Le gritaban. ¿Y Dios los perdonó? No. ¿Por qué? Porque los principios no pueden ser quebrantados. ¿Entienden? Porque mucha gente vive bajo cierto mal, bajo cierta plaga, bajo cierta enfermedad, bajo cierta maldición. Es que cuando quebrantamos principios es algo muy delicado. Vamos a continuar, ya no quiero asustarlos, porque están asustados. Punto número 6. Vamos a hablar sobre Abraham y la obediencia ante la ley. Ya hemos dicho que la obediencia apareció en el jardín del Edén, pero la obediencia también seguía hasta Abraham. Y luego vino Moisés con la ley. Vamos a ver. Llegamos ahora a Abraham. Aquí vamos a encontrar una declaración sorprendente, ¿ya? Génesis capítulo 26, verso 5. Génesis 26, 5. Dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. A ver, un momento, a ver. ¿Cómo que preceptos, mandamientos, estatutos y leyes? Si Moisés todavía no había nacido, si la ley vino con Moisés. Es que quiero que entiendan algo. Los mandamientos, la ley que la gente, hasta algunos pastores cristianos, piensan que vino con Moisés. Lo que no entienden es que la ley escrita simplemente fue revelada con Moisés en el Sinaí, pero ya existían desde el inicio. Abraham estuvo antes, mucho antes de Moisés, y ya Dios estaba hablando que Abraham había guardado sus mandamientos, había guardado sus estatutos, había guardado, lo dice ahí, ¿no? Está en la Biblia. ¿Entienden? O sea que eso está antes de todo. Mira, observa cuidadosamente. Dios menciona preceptos, mandamientos, estatutos, leyes, mucho antes de Moisés, mucho antes del Sinaí, mucho antes incluso de las tablas de piedra. Pero aquí quiero hacerles una revelación importante. ¿Qué quiero enseñar o qué nos enseña la Biblia con esto? Uno, esto demuestra que la ley no nació en el Sinaí. La ley de Dios no nació en el Sinaí. Dos, lo que nació en el Sinaí fue la forma escrita y nacional de la ley. Y eso, por eso que muchos maestros tienen un gran problema aquí, porque todavía no han entendido esto. Mucha gente no se explica, pero la ley con Moisés, ¿pero por qué? No, la ley no nació en el Sinaí con Moisés, sino que la ley, la forma escrita
de la ley, la forma escrita y nacional de la ley de acción de Sinaí. Eso tiene que un predicador tiene que saberlo como base para poder entender a Dios. 3, los principios ya existían. Y 4, porque procede del carácter eterno de Dios. Los mandamientos, escucha, los principios, los mandamientos, las leyes, los estatutos, los preceptos, ¿de dónde vienen? Del carácter eterno de Dios. ¿Entienden? No solamente fueron escritos en el Sinaí, no, ya estaban desde el inicio. ¿Por qué? Porque es lo que Dios es en realidad. Dios se muestra a través de su mandamiento, de su ley. Así nosotros lo conocemos. Por eso que Él entregó todos estos términos para que la gente lo conozca. Ahora, punto número 7. Sería una pregunta aquí, estaríamos con una pregunta. ¿Por qué entonces fue necesaria la ley de Moisés? ¿Para qué, si ya existía, para qué Dios entregó la ley a Moisés? La respuesta es sencilla. Porque esta es una pregunta fundamental que todos podemos hacerlo, ¿verdad? Si los principios ya existían, ¿por qué Dios entregó la ley? La respuesta la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Porque escucha, todas las respuestas que el hombre se pueda plantear, desde el más ignorante hasta el más sabio, todas las respuestas van a estar en la Biblia. Todas las respuestas a cualquier pregunta: ¿por qué eres pobre? ¿Por qué vives bajo maldición? ¿Por qué no eres feliz? ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué esto, aquello? ¿Por qué existen los platillos voladores? ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Qué hay en las estrellas? ¿Hay vida en el universo? ¿Existieron los dinosaurios? ¿Por qué vive el cine? Etcétera, etcétera. El COVID. Todo está en la Biblia. Toda respuesta está en la Biblia. Es más, aunque todavía no haya preguntas, ya las respuestas están escritas en la Biblia. Porque en la Biblia está el pasado, el presente y el futuro. Vamos a ver la respuesta. Gálatas capítulo 3, verso 19. Gálatas 3, 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahí está la pregunta, mira. Y la respuesta dice: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, o sea, esto es Cristo. Entonces, este versículo nos enseña que la ley fue dada para qué. Uno, escucha, ¿para qué fue dada la ley? Para identificar claramente el pecado. La ley fue dada para identificar el pecado. 2, la ley fue dada para mostrar la santidad de Dios, porque Dios es un Dios santo, 3 veces santo. La ley muestra cuán santo es Dios. 3, la ley fue dada para enseñar justicia, la justicia de Dios. La ley fue dada para enseñar justicia. 4, la ley fue dada para preparar la llegada de Cristo. La ley fue dada para preparar la llegada de Cristo. Hasta ahí llegó la ley. Y 5, la ley fue dada para guiar a la nación de Israel. Porque lo que los judíos o los israelitas guardan, nosotros no debemos guardar ya. Porque todas esas leyes, la gran mayoría, fueron para el pueblo judío. Lamentablemente muchas iglesias guardan muchas cosas que no se deben por desconocimiento. Quiero darle una ilustración aquí. Imagine una carretera, siempre el ejemplo más sencillo, una carretera. Yo les pregunto, si en esa carretera donde transitan un montón de carros no existieran señales, no existieran límites de velocidad, no existieran semáforos, no existieran por dónde tengo que curvear, ¿qué pasaría? Habría un montón de accidentes, ¿cierto? Yo le pregunto, si en esa carretera no hay señales de tránsito, aunque no haya señales de tránsito, ¿el peligro existe o no existe el peligro? Si existe, sí. No es el hecho porque yo tenga que ver, no, yo no he visto que aquí tengo que voltear a la derecha, por eso que volteé a la izquierda y me choqué. No, aunque no existan señales, el peligro existe.
Imaginémonos esto. Cuando las señales de tránsito aparecen, ahora todos pueden ver claramente por dónde tengo que voltear, cuál es el límite de velocidad, etcétera, etcétera. De la misma manera, Dios entregó la ley. ¿Para qué? Para poder ver de manera clara el pecado. Porque si antes nuestra conciencia no nos acusaba, no lo veíamos, entonces Dios tuvo que ponerlo por escrito, porque el ser humano es, hermanos, olvidadizo, para que nosotros pudiéramos ver el pecado. Que el pecado no es un juego, que el pecado mata. Dicho esto, la ley, anote esto, la ley hizo visible lo que Dios siempre consideró correcto o incorrecto. Repito, la ley hizo visible lo que siempre Dios consideró correcto o incorrecto. ¿Entienden? Qué maravilloso Dios, ¿no? Por eso que la Biblia es apasionante, por eso que la Biblia es extraordinaria. A ver, avanzamos. Un puntito más, ¿ya? Un poquito más, todavía tenemos unos minutos. Punto número 8. La entrega de la ley en el Sinaí. Vamos a ver la entrega de la ley en el Sinaí. La Biblia dice que Dios escogió a Israel para ser una nación especial, ¿verdad? ¿Por qué Dios escogió a Israel? ¿Por qué Dios no escogió a un pueblo de África, por ejemplo? ¿Por qué Dios no escogió a los romanos? ¿Por qué Israel? ¿Acaso será que Israel era especial? ¿Era gente extraordinaria? No, Dios no escogió a Israel porque fueran mejores que los demás. Dios escogió a Israel porque Dios tenía un propósito redentor. ¿Cómo así? Israel era un pueblo despreciado. Es más, no tenían ni pueblo ni nación, no tenían nada. Andaban peregrinos de aquí para allá, no tenían una tierra fija. Todos menospreciaban a Israel, les decían malditos judíos, los ignoraban, los menospreciaban. Por eso que Dios los escogió, para redimirlos. Pero lamentablemente Israel, cuando Dios los escogió, se les subió el humo a la cabeza y se olvidaron de Dios. Es que así, hermano, siempre es. Mira, en Éxodo capítulo 19, verso del 5 al 6, dice algo interesante. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Mira cómo Dios escogió y apartó a Israel. Israel es distinto a la iglesia, por si acaso, no es lo mismo. Israel debería convertirse en una doctrina espiritual para todas las naciones. O sea, Israel debería mostrar quién es Dios. Lamentablemente no lo hizo. A través de Israel, Dios enviaría el Mesías. Y es por eso que Dios entregó la ley a Israel. Si no, Dios lo hubiese dado a otra nación. Pero sin embargo, Israel no entendió en su tiempo. Amén. A su nombre. A su nombre. Den un fuerte aplauso a Jesucristo. Ya los cansé. Es que así es la enseñanza. Ahí lo vamos a dejar.